Mi nombre es Laura y tengo 61 años. Siempre creí que mi hijo era el hombre bondadoso que había criado, hasta ese día en que se ofreció a llevar mi celular a reparar. Cuando volví a casa, me recibió con gritos y humillaciones que me paralizaron. Pero cuando vi la pantalla de mi teléfono, algo se rompió dentro de mí para siempre. En ese momento decidí que pagaría muy caro haberme subestimado. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Llegué a casa esa tarde con las bolsas del mercado colgando de mis brazos, pensando en preparar el guisado que a Esteban siempre le gustaba. Había comprado sus chiles favoritos, los tomates más rojos que encontré. Una tarde tranquila, eso era todo lo que quería. Pero cuando doblé la esquina de mi calle, lo vi. Estaba ahí, parado junto a la puerta de mi casa, con los hombros tensos y la respiración pesada. Algo no estaba bien. Sonreí de todas formas. Intenté sonreír, pero la sonrisa se me murió en los labios cuando vi sus ojos. Estaban rojos, inflamados, llenos de una furia que nunca había visto en él. «¿Esteban? ¿Qué pasa, hijo?», no respondió. Avanzó hacia mí con pasos secos, duros, como si yo fuera una criminal, como si acabara de descubrir algo imperdonable. «¡Eres una inútil!», gritó, levantando mi celular en el aire como si fuera una prueba condenatoria en un juicio. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Las bolsas se me resbalaron de las manos. Los tomates rodaron por el pavimento. No entendía nada. ¿De dónde venía tanta rabia? Esteban sacudió el teléfono frente a mi cara, mostrándome la pantalla llena de archivos que yo ni siquiera reconocía. Su voz subía de volumen con cada palabra, y yo sentía que me hundía más y más en la tierra. «¿Qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste con mi información?». Me quedé sin aire. Miré alrededor y vi las cortinas moviéndose en las ventanas de los vecinos. Doña Marta espiaba desde su balcón. Don Felipe se asomó por la puerta. Todos miraban. Todos escuchaban mi humillación. «Hijo, yo no. No me digas hijo», me cortó con un grito que me atravesó el pecho. «Me invadiste. Me traicionaste. Eres una desleal». Esas palabras, invasión, traición, deslealtad, palabras que jamás imaginé escuchar de su boca. Palabras que dolían más que cualquier golpe físico. Las bolsas seguían en el suelo. Los chiles, los tomates, el pan. Todo tirado, como mi dignidad en ese momento. Pero el peso en mis brazos no era nada comparado con el peso que sentía en el pecho. «Arruinaste mi vida», escupió con una magua que no le pertenecía. Una rabia que parecía ensayada, aprendida de alguien más. Mi mundo se desmoronaba ahí mismo, en ese corredor estrecho donde alguna vez él había aprendido a caminar, donde le había enseñado a andar en bicicleta, donde habíamos reído juntos tantas veces. Levanté la vista y lo miré. Realmente lo miré. Y por primera vez en mi vida vi a un extraño usando el rostro de mi hijo. No reconocía al hombre que tenía enfrente. No reconocía esa voz, esa dureza, ese odio. Quise hablar, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Quise defenderme, pero no sabía ni de qué me acusaba realmente. Solo sabía que algo se había roto entre nosotros. Algo profundo, antiguo, sagrado. «Dame el teléfono», le dije finalmente, extendiendo la mano con lo poco de firmeza que me quedaba. «No, ahora es mío, lo voy a revisar todo. Cada mensaje, cada foto, cada archivo. Y si encuentro algo más…». No terminó la frase. No hacía falta. La amenaza flotaba en el aire como humo negro. Los vecinos seguían mirando. Doña Marta negaba con la cabeza. Yo quería desaparecer, evaporarme, dejar de existir ahí mismo en ese instante. Esteban se dio la vuelta y caminó hacia su carro sin mirar atrás, sin despedirse, sin nada. Solo dejó atrás el eco de sus gritos y una madre destrozada recogiendo tomates del suelo. Me agaché lentamente y empecé a juntar las cosas. Mis manos temblaban. Mis piernas apenas me sostenían. Una lágrima cayó sobre un chile verde y luego otra y otra más.
La injusticia me atravesaba como una lámina fría y afilada. No entendía qué había hecho mal. No entendía por qué mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, me trataba como si fuera su enemiga. Entré a casa cargando las bolsas, pero dejando algo mucho más pesado afuera: la ilusión de que todo estaba bien entre nosotros, la certeza de que conocía a mi hijo, la fe de que nuestro lazo era inquebrantable. Esa tarde marcó el inicio de la ruptura que había temido toda mi vida. El momento en que descubrí que el amor de madre no siempre es suficiente, y que a veces las personas que más quieres pueden convertirse en extraños que comparten tu sangre, pero ya no tu corazón. Aquella noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de té frío entre las manos, recordando. Recordaba al niño dulce que corría por esta misma casa, dejando notitas de amor en mi almohada. «Te amo, mamá», decían con su letra torcida. «Eres la mejor del mundo». Yo guardaba cada una en una caja de zapatos que todavía tengo en el closet. ¿Cuándo cambió todo? La memoria de Roberto, mi esposo, volvió como siempre lo hace, de golpe, dolorosa. Tenía solo 14 años Esteban cuando su padre murió en ese accidente. Un camión, una curva, un segundo. Y nuestra vida cambió para siempre. Lo crié sola desde entonces, con salarios de maestra que apenas alcanzaban, con noches sin dormir corrigiendo exámenes después de que él se dormía. Cada peso que ganaba se convertía en comida, en útiles, en ropa que a veces yo misma le cosía. Pero nunca se lo dije. Nunca dejé que sintiera la carga. Quería que creciera feliz, protegido, amado. Quería que no supiera lo difícil que era mantenerlo a flote. Cada logro suyo era una celebración íntima, como si fuera mío también. Su primer 10 en matemáticas, su graduación de preparatoria, su título universitario que pagué con préstamos que todavía estoy terminando de pagar. Apagué mis propios sueños como velas en un pastel. Las ganas de viajar, de tomar ese curso de fotografía, de aprender a pintar. Todo eso quedó guardado en algún rincón de mi alma para que él no sintiera que le faltaba algo. Esta casa pequeña en Guadalajara se convirtió en nuestro refugio. Las paredes guardan risas, lágrimas, secretos compartidos. Aquí fue donde le enseñé a leer, donde curó sus rodillas raspadas, donde me contaba sus primeros amores. Esteban creció rodeado de amor, eso es cierto, pero también de expectativas silenciosas que yo nunca pronuncié en voz alta, pero que estaban ahí, flotando entre nosotros como polvo en el aire. «Cuando sea grande, yo te voy a cuidar, mamá», me decía. «Vas a ver, te voy a dar todo lo que te mereces». Esa promesa vivía en mi corazón como una semilla esperando florecer. Nunca la exigí, nunca la cobré, pero estaba ahí, guardada, como esas notitas en la caja de zapatos. Mi vida giraba en torno a pequeñas rutinas compartidas con él. El desayuno juntos los domingos, las películas los viernes por la noche, las pláticas antes de dormir. Cuando se casó, sentí que algo cambiaba. El lazo se estiraba, se transformaba, pero yo creía que era natural. «Así es la vida», me decía. «Los hijos crecen y forman sus propias familias». La distancia emocional comenzó despacio, tan despacio que casi no la noté. Como un viento frío que te va enfriando sin que te des cuenta hasta que ya estás temblando. Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más espaciadas, las conversaciones más superficiales. Pero yo justificaba todo. Está ocupado con el trabajo, está construyendo su vida, es normal. Nunca imaginé que el vínculo que habíamos construido durante tantos años pudiera convertirse en un peso para él, en algo de lo que quisiera liberarse, en una carga que le estorbaba para su nueva vida. ¿Cuándo dejé de ser su mamá para convertirme en un obstáculo? ¿Cuándo mi amor se volvió invasión? ¿Cuándo mis cuidados se volvieron control? Miraba las fotos en la pared. Esteban a los 5 años, sin dientes, sonriendo enorme. Esteban a los 15, serio, en su graduación de secundaria. Esteban el día de su boda, guapo con su traje, pero con una mirada que ya no me incluía del todo. El pasado me revelaba una verdad que dolía.
Yo siempre había existido como apoyo, nunca como prioridad. Era la base invisible, la que sostenía todo desde abajo, pero que nadie miraba porque estaban ocupados viendo lo que había arriba. Y es justamente eso lo que hacía la ruptura tan devastadora. No solo perdía a mi hijo, perdía el sentido de todo lo que había construido. Perdía la narrativa de mi propia vida. El té se había enfriado completamente. El amanecer empezaba a colarse por la ventana. Y yo seguía ahí, sentada, tratando de entender en qué momento el amor se había convertido en algo que merecía gritos y acusaciones en plena calle. La entrada de Valeria en nuestras vidas trajo un clima diferente. Sutil al principio, pero firme, como esas corrientes de aire frío que se cuelan por debajo de la puerta sin que las veas venir. La conocí en la cena de compromiso que Esteban organizó en un restaurante del centro. Llegó con tacones altos, vestido ajustado, una sonrisa educada que no llegaba del todo a sus ojos. Cuando me saludó, su mano estaba fría. «Mucho gusto, doña Laura», dijo con voz suave, pero había algo calculado en la manera en que me miraba, como si estuviera evaluándome, midiendo cuánto espacio ocupaba yo en la vida de mi hijo. Al principio no le di importancia. «Son nervios», me decía. «Es normal que esté tensa. Yo también estaría nerviosa conociendo a mi futura suegra». Pero las semanas pasaron y las cosas empezaron a cambiar. Valeria comenzó a reorganizar los horarios de Esteban. Las visitas que antes eran espontáneas, ahora requerían confirmación previa. Los encuentros casuales se volvieron citas agendadas con días de anticipación. «Es que tenemos muchas cosas que hacer, mamá», me explicaba Esteban. «Valeria dice que es mejor organizarnos bien para aprovechar el tiempo». Siempre era «Valeria dice», como si mi hijo hubiera dejado de tener opinión propia. La comunicación entre nosotros empezó a filtrarse a través de ella. Cuando yo llamaba, era Valeria quien contestaba primero. «Esteban está ocupado, doña Laura. ¿Le digo que le devuelva la llamada?» Y a veces, esa llamada nunca llegaba. Cada decisión en su casa nueva parecía tener la firma de ella, no de él. Los muebles, los colores de las paredes, hasta la manera en que organizaban sus fines de semana. Todo pasaba por Valeria. Un domingo, después de comer, escuché una conversación que no debía escuchar. Estaba en la cocina lavando platos cuando sus voces llegaron desde la sala. «Tu mamá invade demasiado nuestro espacio», decía Valeria con voz suave pero firme. «No es para tanto». «Sí lo es, Esteban. Pregunta demasiado. Quiere saber todo. Necesitamos límites». Límites. Esa palabra que antes no existía entre nosotros. Dejé de lavar el plato que tenía en las manos. El agua seguía corriendo, pero yo ya no me movía. Solo escuchaba. «Tienes que hablar con ella, decirle que ahora tenemos nuestra propia vida, que necesitamos privacidad». Privacidad. Otra palabra nueva. Como si yo fuera una intrusa en lugar de su madre. Las visitas se volvieron incómodas. Valeria siempre encontraba la manera de hacerme sentir que estaba de más. Una mirada, un silencio, una frase cortés que en realidad significaba «ya es hora de que te vayas». Y Esteban no decía nada, solo asentía cuando ella hablaba. Solo obedecía cuando ella sugería. Mi hijo fuerte, independiente, se estaba volviendo una sombra de sí mismo. La influencia de Valeria crecía mientras la autonomía emocional de Esteban disminuía. Cada día él parecía necesitar más su aprobación, su opinión, su permiso. «Valeria cree que deberías actualizar tu celular, mamá», me dijo una tarde. «Dice que el tuyo es muy antiguo y puede tener problemas de seguridad». «Mi celular funciona bien, hijo». «Sí, pero ella conoce de tecnología. Dice que es importante proteger tu información». «¿Proteger mi información? ¿De qué? ¿De quién?» Pero no dije nada. No quería crear problemas. No quería que Esteban tuviera que elegir entre su esposa y su madre porque sabía cuál sería su elección. La relación entre nosotros empezó a verse a través de lentes distorsidas. Todo lo que yo hacía era malinterpretado. Si llamaba seguido, era invasiva. Si no llamaba, era indiferente. Si preguntaba sobre su vida, era entrometida. Si no preguntaba, era desinteresada.
No había manera de ganar. Valeria no trajo equilibrio a la vida de mi hijo. Trajo sombra. Una sombra que se extendía sobre todo lo que habíamos construido durante años. El ambiente familiar cambió por completo. Las conversaciones se volvieron superficiales. Las risas sonaban forzadas. El afecto se sentía medido, racionado, como si hubiera una cuota que no podía excederse. Y yo empecé a perder espacio sin darme cuenta. Primero fue mi lugar en la mesa durante las cenas. Luego fue mi opinión en las decisiones familiares. Después fue mi presencia en eventos importantes. Me estaba convirtiendo en una invitada ocasional en la vida de mi propio hijo. El día que mi celular se descompuso, Esteban se ofreció inmediatamente a llevarlo a reparar. Yo me encargo, mamá. No te preocupes. Pensé que era un gesto de cariño, un resto del hijo que solía ayudarme en todo. Pero ahora entiendo que ese celular roto era solo el estopim de algo mucho más grande. La desestabilización ya estaba planeada, arquitectada, ejecutándose desde hacía meses. Yo solo no había querido verla. O quizás no había sabido cómo verla. Porque cuando amas a alguien, cuando confías completamente, es difícil reconocer que te están apartando, que te están borrando, que te están convirtiendo en un obstáculo que necesita ser removido. Los cambios en Esteban fueron graduales, pero constantes. Empezó a hablar diferente, a usar palabras que no eran suyas. «Mamá, necesitamos establecer límites saludables», me dijo un día mientras tomábamos café en mi casa. ¿Límites saludables? Mi hijo nunca había hablado así. Esas eran palabras de libro, de terapia, de alguien más. ¿Límites de qué, hijo? De comunicación, de espacio personal. Valeria dice que es importante para las relaciones familiares maduras. Ahí estaba otra vez. Valeria dice. Las visitas comenzaron a cancelarse con excusas cada vez más frágiles. Nos salió un compromiso. Valeria no se siente bien. Tenemos que trabajar en unos pendientes. Los regalos que antes me traía con tanto cariño se volvieron automáticos, casi obligatorios. Una caja de chocolates comprada deprisa, flores sin tarjeta, cosas que se entregan por cumplir, no por amor. Tu mamá no entiende de tecnología, escuché que Valeria le decía una tarde cuando llegué sin avisar a su casa. Es mejor que no la involucres en estas decisiones. ¿Decisiones sobre qué? Nunca lo supe. Pero el mensaje era claro, yo estaba quedando fuera. Las conversas sobre dinero se cortaban abruptamente cuando yo aparecía. Esteban cerraba su laptop. Valeria guardaba papeles. El silencio se instalaba como niebla espesa. ¿Todo bien, hijo? Sí, mamá, solo cosas del trabajo. Pero yo sabía que había algo más. Lo conocía demasiado bien como para no darme cuenta. El celular se convirtió en su obsesión. Mamá, déjame revisarlo, me decía cada vez que nos veíamos. Necesito configurarlo bien para ti. Está bien así, Esteban. No, mamá, tiene que estar actualizado, por seguridad. Un día simplemente tomó mi teléfono y se lo llevó. Voy a instalarte unas aplicaciones. Te va a ayudar. Cuando me lo devolvió, había cambiado la contraseña. Es por seguridad, mamá. Así nadie puede entrar. Pero yo tampoco puedo entrar sin la contraseña. Te la doy ahorita, pero nunca me la dio completa. Siempre había una excusa para mantener él el control. La frieza en su trato crecía especialmente cuando el tema tocaba dinero. Si yo mencionaba algún gasto, él se ponía tenso. Si preguntaba sobre sus finanzas, cambiaba de tema. ¿Cómo van con la hipoteca del departamento? Bien, mamá. No te preocupes. Es que si necesitan ayuda, no necesitamos nada. Su voz era cortante, fría. No era mi hijo hablando. Valeria nunca decía las cosas directamente. Era más sutil que eso. Lanzaba miradas a Esteban, miradas que él entendía perfectamente. Y entonces él actuaba según lo que esas miradas le ordenaban. Una mirada significaba, ya es hora de que se vaya. Otra significaba, no le cuentes eso. Una más significaba, cambia de tema ahora. Y Esteban obedecía cada señal como si estuviera programado. Empecé a sentirme como una huésped en mi propia vida. Cuando visitaba su casa, pedía permiso para todo. Para usar el baño, para tomar agua, para quedarme un rato más. ¿Puedo ayudarte con la cena, Valeria? No hace falta, doña Laura.
Yo ya tengo todo controlado. Controlado. Esa palabra otra vez, como si yo fuera un elemento de caos que necesitaba ser contenido. Los gestos entre ellos sonaban ensayados, lavados de emoción, besos mecánicos, abrazos de compromiso, sonrisas que no llegaban a los ojos. El silencio entre mi hijo y yo crecía como un muro invisible pero sólido, cada día más alto, más ancho, más impenetrable. Intenté hablar con él. Esteban, ¿está todo bien entre nosotros? Claro, mamá. ¿Por qué lo preguntas? Es que siento que... No sé, siento que algo cambió. Nada cambió. Solo estamos ocupados. Es normal cuando te casas. Pero no era normal. Nada de esto era normal. Y yo, tratando de no ser la suegra entrometida, la mamá invasiva, la mujer que no entiende que su hijo creció, me tragaba todo sin reclamar. Cada palabra hiriente, cada gesto frío, cada mentira disfrazada de protección. Todo me lo tragaba, creyendo que así mantendría la paz, sin saber que la paz ya estaba rota, y que el precio de mi silencio sería mucho más alto de lo que imaginaba. Intenté hablar con él tantas veces, llamadas que terminaban en monosílabos, mensajes que quedaban en visto. Cada intento de acercarme chocaba contra un muro de impaciencia. Mamá, estoy ocupado. Mamá, no es buen momento. Mamá, después hablamos. Pero ese después nunca llegaba. Busqué entender qué estaba pasando. Revisaba cada conversación reciente, cada gesto, cada palabra. ¿Había dicho algo equivocado? ¿Había hecho algo que lo molestara? Pero solo encontraba puertas cerradas y silencio. Empecé a justificar sus comportamientos. Está bajo mucha presión en el trabajo, me decía mientras preparaba la cena para nadie. Es el estrés de la vida de casado. Es normal que esté distante. Le escribí mensajes cariñosos, intentando suavizar el clima. Buenos días, hijo. Hice tu pozole favorito. ¿Quieres venir a comer? Sin respuesta. Pasé por la panadería y compré esas conchas que te gustan. Nada. Te extraño, Esteban. Silencio. Una noche, después de 3 días sin saber de él, le envié un mensaje que me costó mucho escribir. Hijo, ¿hice algo mal? Si te molesté en algo, dime para poder arreglarlo. El silencio fue la respuesta más dolorosa que pude recibir, porque el silencio no era neutral, era una elección. Era él decidiendo que ni siquiera merecía una explicación. Me mordía los labios para no llorar cuando hablaba con las vecinas. ¿Cómo está Esteban? Muy bien, muy ocupado con su trabajo. Sonreía mientras por dentro me desmoronaba. No podía permitirme parecer frágil. No podía mostrar que me estaba rompiendo, porque si lo hacía, confirmaría lo que Valeria probablemente ya le decía, que su mamá era demasiado emocional, demasiado dependiente, demasiado. Me repetía como mantra, es una fase, va a pasar, el trabajo lo tiene estresado. Cuando las cosas se calmen, volverá a ser el de antes. Anulaba mi propio dolor para no crear más conflicto. Cuando sentía ganas de reclamar, de exigir respeto, me tragaba las palabras. Cuando quería gritarle que me estaba lastimando, respiraba hondo y guardaba silencio. Pensaba en todos los sacrificios que había hecho, las noches sin dormir, los trabajos dobles, los sueños abandonados, y trataba de relativizar el dolor actual. Después de todo lo que pasamos juntos, esto no es nada, me mentía. Seguí ofreciendo, comida que preparaba con amor y que terminaba en el refrigerador sin tocar, ayuda que nadie pedía, cariño que rebotaba contra indiferencia. ¿Necesitan algo para la casa? No, mamá. Gracias. ¿Los ayudo con la limpieza este fin de semana? Valeria ya contrató a alguien. Cada oferta rechazada era una herida nueva. Acepté humillaciones pequeñas creyendo que así evitaba las grandes. Cuando Valeria hacía comentarios pasivo-agresivos, yo sonreía. Cuando Esteban cancelaba visitas a último minuto, yo decía que no había problema. Cuando me trataban como estorbo, yo me hacía pequeña para no molestar. Tenía miedo, un miedo profundo y primitivo de perder a mi hijo definitivamente. Creía que si lo confrontaba, si le exigía respeto, si ponía límites, él elegiría a Valeria y yo quedaría completamente sola. Entonces me quedaba callada, tragándome la dignidad,
aceptando migajas. Esperaba que el amor antiguo despertara dentro de él, que recordara quién había estado ahí cuando nadie más lo estuvo, que viera más allá de las palabras de Valeria y reconociera que yo jamás había sido su enemiga. Pero los días pasaban y ese despertar no llegaba. Mantuve mi dignidad como pude, la cabeza en alto cuando salía a la calle, la sonrisa en el rostro cuando alguien preguntaba por mi hijo, el orgullo intacto ante los ojos del mundo, pero por dentro sangraba. Cada día un poco más. Cada silencio, una herida nueva. Cada desprecio, un pedazo de mí que se moría. Una tarde, sentada en la sala vacía, me di cuenta de algo terrible. La paz que tanto intentaba preservar ya no existía. Estaba luchando por mantener viva algo que ya había muerto. No había paz en aceptar humillaciones. No había paz en anularte. No había paz en vivir con miedo de que tu hijo te abandone si dices la verdad. Solo había ruinas. Los escombros de una relación que alguna vez fue hermosa y que ahora era apenas reconocible. Y yo seguía ahí, barriendo esas ruinas, intentando reconstruir con mis manos vacías algo que requería que ambos quisieran salvarlo. Pero él ya no quería. O peor aún, ya ni siquiera se daba cuenta de que había algo que salvar. Esa noche lloré como hacía tiempo no lloraba, sin contenerme, sin preocuparme por parecer fuerte. Lloré por el hijo que había perdido, por la relación que se había roto, por los años de amor que no habían sido suficientes para protegernos de esto. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, y cuando terminé, algo en mí había cambiado. No sabía qué exactamente, pero lo sentía, una grieta en la resignación. Una chispa en la oscuridad. Todavía no sabía que esa chispa se convertiría en el fuego que lo quemaría todo, pero ya estaba ahí, encendida, esperando. Recuperé mi celular una semana después del grito en el corredor. Esteban lo dejó en mi puerta sin tocar el timbre, sin una nota, sin nada. Solo el teléfono en una bolsa de plástico. Lo encendí con manos temblorosas. La pantalla mostró docenas de notificaciones atrasadas. Pero no era eso lo que me preocupaba. Empecé a revisar, despacio al principio, luego con más urgencia, y lo que encontré me heló la sangre. Archivos recientes que yo no había abierto, carpetas con nombres extraños. Y cuando profundicé más, descubrí la verdad que Esteban había tratado de ocultar con gritos y acusaciones. Transferencias bancarias, 1, 2, 5, 10, todas hechas desde mi número de teléfono en aplicaciones que yo ni siquiera tenía instaladas. Pero ahí estaban, con mi nombre, con mi información, moviendo dinero que yo no había autorizado. ¿Qué es esto?, susurré sola en mi cocina, mirando la pantalla como si fuera una bomba a punto de explotar. Seguí buscando. Conversaciones eliminadas que el celular todavía guardaba en algún rincón de su memoria. Mensajes con una mujer que no era Valeria. Mensajes que mi hijo había enviado usando mi teléfono, escondiéndose detrás de mi número. No puedes saber de esto. Usa el teléfono de mi mamá por ahora. Sentí náuseas. Mi propio hijo me había usado como pantalla, como coartada, como herramienta para ocultar secretos que ni siquiera quería imaginar. Había mensajes de trabajo comprometedores. Negociaciones turbias que requerían un número que no pudiera rastrearse hasta él. Y ahí estaba yo, la madre confiada, prestándole mi identidad sin saberlo. Pero lo peor vino después. Un audio que había grabado sin querer durante una de sus visitas. Su voz, clara y fría, hablando con Valeria. Mi mamá no entiende nada. Es mejor así. Mientras ella crea que está ayudándome con el teléfono, nosotros podemos manejar todo sin problemas. Risas, los dos riéndose de mí. La confianza que había construido durante 61 años se hizo pedazos como vidrio estrellado. Cada fragmento cortaba, cada pieza reflejaba una mentira diferente. La máscara del hijo cuidadoso cayó completamente, y lo que surgió debajo no era el niño que había criado, ni el hombre que había educado. Era un extraño capaz de usar a su propia madre para proteger sus secretos. Llamé a Esteban.
Las manos me temblaban tanto que casi no pude marcar. ¿Qué quieres, mamá? Necesitamos hablar. Ahora. Estoy ocupado. Esteban, encontré todo. Las transferencias, los mensajes, el audio, todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escucharlo respirar, podía sentir su pánico a través de la línea. No sé de qué hablas. Sí sabes. ¿Y vienes ahora o voy yo para allá y hablamos frente a Valeria? Llegó en 20 minutos. Entró a mi casa con la mandíbula apretada, ya a la defensiva. Esto es tu culpa, dijo antes de que yo pudiera hablar. Tú dejaste que cualquiera revisara tu teléfono. Tú no sabes cuidar tu información. Me quedé sin aire. Estaba tratando de culparme por lo que él había hecho. Usaste mi número sin mi permiso. Necesitaba un respaldo, solo eso. ¿Un respaldo para qué, Esteban? ¿Para esconder secretos? ¿Para hacer transferencias que no quieres que rastreen hasta ti? No entiendes cómo funciona el mundo de los negocios. Entiendo perfectamente que usaste a tu madre como escudo. Valeria llegó poco después, como si hubiera estado esperando la señal. Doña Laura, esto está perjudicando a la familia. Si sigue haciendo problemas... ¿Problemas? La interrumpí. ¿Yo estoy haciendo problemas? Por primera vez en meses, la rabia se apoderó de mí. No la tristeza, no el miedo, rabia pura y clara. Me usaron, los dos me usaron. Esteban evitaba mi mirada. Valeria me miraba con frialdad calculada, como si yo fuera un obstáculo que necesitaba ser removido. La sensación de injusticia se transformó en algo diferente, en fuerza, en claridad, en determinación. Durante semanas había justificado sus comportamientos, había ignorado las señales, había cerrado los ojos a las manipulaciones. Pero ahora todo estaba claro como el agua. Las pequeñas críticas, el control sobre mi teléfono, las visitas canceladas, el distanciamiento progresivo. Todo había sido parte de un plan para usarme sin que me diera cuenta. Salgan de mi casa, dije con voz que no reconocía como mía. Mamá, dije que salgan. Valeria tomó a Esteban del brazo. Vámonos, ya ves cómo se pone. Se fueron, y yo me quedé sola en medio de mi sala, rodeada de ruinas, pero sintiendo algo que no había sentido en meses, certeza. La ruptura emocional que había intentado evitar finalmente había llegado, pero con ella llegó también la necesidad de actuar, de protegerme, de dejar de ser la víctima silenciosa. Ya no bastaba con llorar, ya no bastaba con aguantar. Necesitaba hacer algo, y lo haría. Después de echarlos de mi casa, pensé que tendría paz, al menos por unos días. Pero me equivoqué. Esteban empezó a aparecer sin avisar. Tocaba el timbre a cualquier hora, exigía entrar, revisaba mis cosas como si tuviera derecho a hacerlo. Dame tu teléfono, mamá. Necesito verificar algo. ¿Verificar qué? Solo dámelo. Lo hacía con urgencia, con desesperación. Buscaba algo en mi celular, en mis mensajes, en mis llamadas. Buscaba rastros de lo que yo pudiera haber descubierto. Aparecía en mi puerta con Valeria, los dos con caras serias. Revisaban documentos que yo tenía guardados. Hacían preguntas invasivas sobre mis cuentas bancarias, sobre mis ahorros, sobre papeles que nunca antes les habían importado. ¿Tienes copias de los estados de cuenta del año pasado? ¿Para qué los necesitan? Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden. Pero nada de eso era por mi bien. Lo sabía. Lo sentía en cada pregunta, en cada mirada, en cada silencio calculado. Una tarde, Valeria llegó sola. Se sentó en mi sala como si fuera su casa y me miró con esa frialdad que ya conocía tan bien. Doña Laura, necesitamos que nos dé acceso total a su número telefónico. ¿Perdón? Es para evitar malentendidos, como los que ya tuvimos. Si tenemos acceso, podemos manejar mejor las cosas y usted no tendrá que preocuparse por nada. Mi teléfono es mío. Sí, pero Esteban lo usa para algunos asuntos. Es mejor así, más organizado. Me negué. Y desde ese momento, el trato cambió por completo. Empezaron a mencionar procesos laborales. Hablaban en voz alta cuando yo estaba cerca, como queriendo que escuchara sin decírmelo directamente. El abogado dice que si hay problemas, van a investigar todos los números involucrados, decía Esteban,
mientras fingía hablar por teléfono. «Ojalá no se complique», respondía Valeria mirándome de reojo. A veces las personas inocentes salen perjudicadas por no saber en qué las metieron. Era una amenaza velada. Una forma de decirme que si no cooperaba, yo sería la culpable de lo que viniera. Mi privacidad desapareció por completo. Revisaban mi basura, preguntaban a los vecinos sobre mis visitas. Me llamaban a cualquier hora exigiendo saber dónde estaba y con quién. Intenté poner límites. «Esteban, no puedes seguir entrando a mi casa sin avisar. ¿Ahora resulta que tu hijo no puede visitarte? Claro que puedes visitarme, pero tocando primero, avisando». Se irritó. Su cara se puso roja, sus puños se cerraron. Siempre ha sido así, complicando todo, poniendo problemas donde no los hay. Las presiones financieras aparecieron disfrazadas de necesidad. «Mamá, necesitamos que nos prestes dinero, es urgente». «¿Para qué?» «Para un asunto del trabajo, ya te lo devolvemos». No les presté. Y la frieza aumentó. Valeria fue más directa. Llegó con papeles en la mano. «Doña Laura, necesito que firme esto. Son solo documentos para ayudar a Esteban con unos trámites». «¿Qué tipo de trámites?» «Cosas laborales, no se preocupe, es rutina». Tomé los papeles y los leí. Eran autorizaciones, transferencias de responsabilidad, documentos que me hacían aval de cosas que yo no entendía ni había autorizado. «No voy a firmar esto». El rostro de Valeria se endureció. «Está bien, pero sepa que está complicándole la vida a su hijo. Usted decide si quiere ayudarlo o perjudicarlo». Se fue sin despedirse. Y desde ese día, las visitas se volvieron más agresivas, más demandantes, más amenazantes. Los vecinos empezaron a comentar. Doña Marta me detuvo en la calle. «Laura, anoche escuché gritos. ¿Estás bien?» «Sí, solo una discusión. Si necesitas algo, me avisas». Pero no podía contarle. No podía admitir que mi propio hijo me estaba acorralando en mi propia casa. Pasaba noches enteras sin dormir, mirando el techo, imaginando policías tocando mi puerta, cargos que yo no entendía, problemas legales por cosas que no había hecho, pero que llevaban mi nombre, mi número, mi información. Mi casa, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en un campo minado. Cada timbre me sobresaltaba. Cada llamada me ponía en alerta. No había paz, no había descanso. Una noche, Esteban llegó más alterado que nunca. «Mamá, esto es culpa tuya. Estás arruinando mi futuro. Estás poniendo en riesgo todo lo que he construido». «¿Yo? ¿Yo estoy arruinando tu futuro?» «Sí, con tu paranoia. Con tu negativa a cooperar. Nos estás perjudicando». Lo miré realmente. Vi al hombre que había criado transformado en alguien capaz de culparme por sus propias decisiones, por sus propias mentiras. Y en ese momento, el miedo se transformó en otra cosa, en claridad absoluta. Me estaban usando. No solo habían usado mi teléfono, me estaban usando a mí, como escudo, como chivo expiatorio, como la culpable perfecta si algo salía mal, y no iba a permitirlo más. «Vete, Esteban». «¿Qué? Vete de mi casa, y no vuelvas hasta que estés listo para decirme la verdad». Se fue dando un portazo, y yo me quedé ahí, temblando pero firme, sabiendo que algo tenía que cambiar. Algo preciso tenía que pasar para romper este ciclo. No podía seguir siendo la víctima pasiva. No podía seguir esperando que ellos decidieran mi destino. Era hora de actuar, y esta vez lo haría bien. Esperé 3 días. 3 días en los que junté cada prueba, cada documento, cada mensaje. 3 días en los que preparé lo que iba a decir y cómo lo iba a decir. Llamé a Esteban. «Necesito que vengas mañana a las 4, solo tú». «¿Para qué?» «Para hablar, sin gritos, sin Valeria, solo tú y yo». Hubo un silencio largo. «Está bien». Llegó puntual pero con la mandíbula apretada. Entró a mi casa como quien entra a un interrogatorio, ya defensivo, ya listo para el ataque. Se sentó en el sofá con los brazos cruzados. Yo me senté frente a él. Puse el celular sobre la mesa entre nosotros. Despacio, deliberadamente. «No fui yo», dije con voz firme, sosteniendo su mirada sin parpadear.
¿Qué? Todo lo que encontraste en el teléfono. No fui yo, fuiste tú. Intentó interrumpir. Abrió la boca para lanzar otra acusación, otra mentira, pero levanté la mano y él se quedó callado. Encontré las transferencias bancarias que hiciste usando mi número, las conversaciones que borraste pero que el sistema guardó, los mensajes con esa mujer que no es tu esposa, los negocios turbios que necesitaban un número que no pudiera rastrearse hasta ti. Su rostro empezó a palidecer, como alguien que es visto desnudo por primera vez, como alguien cuyas mentiras se derrumban una por una. También encontré el audio donde te ríes de mí con Valeria, donde dices que no entiendo nada, donde planean cómo seguir usándome sin que me dé cuenta. Mamá, no es lo que piensas. ¿No? ¿Entonces qué es? Valeria apareció en la puerta. No había tocado. Simplemente entró como si tuviera derecho. Doña Laura creo que está confundida. Esto es muy común a su edad. La memoria empieza a fallar y... La miré. Realmente la miré. Y no sentí miedo. No sentí inseguridad. Sentí algo frío y claro. No estoy confundida. Tengo copias de todo. Las transferencias están documentadas. Los mensajes están respaldados. El audio está guardado en 3 lugares diferentes. Su rostro se endureció. Y tengo los nombres de las personas con las que Esteban hizo negocios usando mi información. Tengo fechas, tengo montos, tengo evidencia de cada cosa que hicieron. Esteban se hundió en el sofá. Valeria permaneció de pie, pero algo en su postura cambió. «Me usaste», dije mirando a mi hijo. No era una pregunta, era una afirmación. La verdad dicha en voz alta por primera vez. No quería, era solo temporal. Iba a arreglarlo. Las excusas salían atropelladas, contradictorias. Intentaba minimizar, inventaba explicaciones, construía justificaciones que se desmoronaban solas. Necesitaba un respaldo para unas inversiones. No podía usar mi número por temas del trabajo. Pensé que no te darías cuenta, que era más fácil así. ¿Más fácil usar a tu madre? No lo veas así. ¿Cómo quieres que lo vea? No cedí. No temblé, no lloré. Aunque por dentro algo se estaba quebrando, por fuera mantuve la firmeza. No voy a pagar por lo que tú hiciste. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Esteban me miró como si no me reconociera. Hice citas con un abogado, revisamos todo. Él dice que puedo deslindarte legalmente, que puedo demostrar que no autoricé nada de lo que hiciste. ¿Vas a denunciarme? Su voz se quebró. Voy a protegerme, que es lo que debía hacer desde el principio. El silencio que siguió fue denso, pesado, lleno de cosas no dichas. Culpa, miedo, vergüenza, todo mezclado en el aire entre nosotros. Valeria intentó hablar, pero yo la detuve con la mirada. Ustedes pueden irse. Tienen una semana para explicarme exactamente qué hicieron con mi información. Quiero nombres, fechas, montos, todo. Si cooperan, esto se arregla entre nosotros. Si no, dejé la amenaza suspendida. No hacía falta terminarla. Esteban se levantó lentamente. Parecía más pequeño, más frágil, como si algo dentro de él se hubiera roto también. «Mamá, tienes una semana». Se fueron, los dos, sin gritos esta vez, sin portazos, solo el sonido de sus pasos alejándose y el peso del silencio que quedó. Me quedé sentada en esa sala donde había criado a mi hijo, donde le había enseñado a caminar, a leer, a ser bueno, y me pregunté dónde había fallado. Pero entonces me di cuenta, no había fallado. Él había elegido, y yo también estaba eligiendo. Elegía dejar de ser la víctima. Elegía protegerme. Elegía mi dignidad por encima del miedo de perderlo, porque ya lo había perdido. El hijo que conocí ya no existía, y necesitaba aceptarlo para poder seguir adelante. El despacho del licenciado Marcelo Ríos olía a café y papel viejo. Me senté frente a su escritorio con las manos temblorosas, sosteniendo la carpeta con todas las pruebas que había reunido. «Doña Laura, lo que me muestra aquí es grave, muy grave». Tragué saliva. «¿Qué tan grave?» Su identificación podría estar vinculada a operaciones fraudulentas. Si esto escala, usted podría enfrentar cargos.
Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Pero yo no hice nada. Lo sé, pero legalmente su número telefónico aparece en las transacciones. Su información fue usada como respaldo. Necesitamos demostrarlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Me mostró documentos que yo nunca había visto. Intentos de vincular cuentas bancarias a mi número. Solicitudes de crédito que llevaban mi nombre pero no mi firma. Operaciones que yo jamás había autorizado. Mire esto, dijo girando su laptop hacia mí. Mensajes de su hijo usando su identidad para pedir préstamos. Aquí dice que usted está de acuerdo, que usted autorizó todo. Las palabras se me borraban en la pantalla. Era mi nombre, pero no era mi voz. Era mi información, pero no era mi voluntad. Esto configura uso indebido de identidad. Es un delito, y el riesgo legal que usted enfrenta es considerable si no actuamos rápido. El licenciado abrió otra carpeta. Esta era más gruesa, más técnica. Mandé a hacer un peritaje del celular con un especialista. Los resultados son preocupantes. Me entregó el reporte. Palabras técnicas que apenas entendía. Pero el resumen era claro. Acceso remoto instalado. Aplicación espía. Control total del dispositivo desde otro teléfono. Su celular nunca fue al servicio técnico, doña Laura. Fue configurado. Su hijo instaló software para poder acceder a todo sin que usted lo supiera. Mensajes, llamadas, ubicación, cuentas bancarias, todo. Me quedé sin aire. Recordé ese día. Esteban ofreciéndose a llevar mi teléfono. Yo agradeciéndole, confiando. ¿Cuánto tiempo estuvo espiándome? Según los registros, por lo menos 8 meses. 8 meses. 8 meses de mi vida observada, controlada, manipulada. El licenciado siguió mostrándome evidencia. Registros que demostraban cómo Esteban había usado mi número para enmascarar transacciones propias. Compras grandes, transferencias sospechosas, movimientos que necesitaban parecer legítimos. Usó su teléfono como pantalla. Si alguien investigaba, el rastro llegaba hasta usted, no hasta él. Había capturas de pantalla eliminadas que el perito había recuperado. Conversaciones donde Esteban hablaba con Valeria sobre mantener a mamá ocupada mientras ellos manejaban los negocios. Pero lo peor estaba en los correos electrónicos. El licenciado giró la pantalla otra vez. Lea esto, por favor. Era un borrador, un email que Esteban había escrito pero nunca enviado, dirigido a un socio de negocios. Si algo sale mal, diré que mi madre tiene acceso a todo. Ella es mayor, se confunde fácilmente. Nadie va a dudar si digo que ella hizo las transferencias sin entender lo que hacía. Leí esas líneas 1, 2, 3 veces. Cada palabra era un cuchillo. Había planeado culparme, desde el principio. Yo era su plan B. Sus sacrificios y las cosas no salían como él quería. La verdad está aquí, doña Laura. Toda. Y es dolorosa, lo sé. No podía hablar. Las lágrimas caían solas, silenciosas, furiosas. El licenciado me dio un pañuelo y esperó. No me apuró. No me consoló con mentiras. Solo esperó a que pudiera respirar otra vez. Siento devastación, dije finalmente. Pero también, ¿libertad? ¿Es normal sentir eso? Completamente normal. La verdad duele, pero también libera. Tenía razón. Durante meses había dudado de mí misma. Había pensado que estaba siendo paranoica, exagerada, difícil. Pero no. Todo había sido real. Cada sospecha confirmada, cada miedo justificado. Ya no hay duda. Dije más para mí que para él. Mi hijo dejó de verme como su madre. Soy solo una herramienta para él. El silencio que siguió fue pesado, pero necesario. ¿Quiere abrir un proceso legal contra él?, preguntó el licenciado con voz suave. La pregunta flotó en el aire. Podía hacerlo. Tenía las pruebas, tenía el derecho, pero entonces entendí algo. No se trataba de castigarlo, se trataba de protegerme. No quiero destruirlo, dije lentamente. Quiero protegerme. Quiero asegurarme de que no pueda seguir usándome, que no pueda culparme de nada, que mi nombre quede limpio. El licenciado asintió. Entonces, preparamos documentos de deslinde. Notificamos a todas las instituciones involucradas,
Dejamos registro legal de que usted no autorizó nada. Sí, eso es lo que quiero. Me levanté de esa silla siendo otra persona. Llevaba la carpeta contra mi pecho como si fuera un chaleco antibalas. La verdad había surgido completa, cruda, devastadora, pero también necesaria, porque ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando, y sabía que tenía razón en luchar. Mi hijo me había traicionado de la manera más calculada posible, pero yo no iba a quedarme callada. No iba a ser su víctima. Esa tarde, caminando de regreso a casa, sentí algo cambiar dentro de mí. Una puerta cerrándose, otra abriéndose. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía compañía, tenía propósito. Me tomó 2 días escribir la carta. La reescribí 5 veces hasta que quedó exactamente como yo quería, firme, objetiva, devastadoramente clara. No había súplicas, no había reproches emocionales, solo hechos, solo límites, solo consecuencias. Esteban, he descubierto el uso indebido que hiciste de mi identidad, mi número telefónico y mi información personal. Tengo evidencia documentada de cada transacción, cada mensaje, cada acceso no autorizado a mi teléfono. Incluí copias de todo. Las transferencias, los mensajes recuperados, el reporte técnico del software espía, los correos donde planeaba culparme. Añadí el aviso legal que el licenciado Ríos había preparado, un documento oficial que dejaba claro: cualquier uso futuro de mi número, mis documentos o mi información sería denunciado inmediatamente ante las autoridades correspondientes. A partir de este momento, quedas notificado de que no autorizas ni autorizarás ninguna operación a tu nombre o en tu beneficio. Cualquier intento será considerado fraude y perseguido legalmente. Firmé al final, con letra clara, con mano firme. Después hice lo que debía hacer meses atrás. Cambié todas mis contraseñas, y esta vez las elegí yo. No palabras obvias, no fechas de cumpleaños, contraseñas que solo yo conocía. Fui a la tienda de celulares. El muchacho que me atendió tenía la edad de Esteban. Quiero un teléfono nuevo, con un número nuevo, completamente independiente. ¿Quiere transferir sus contactos? No. Empiezo de cero. Me ayudó a elegir un modelo sencillo pero seguro. Me enseñó a instalar antivirus. Me explicó cómo configurar la privacidad, cómo bloquear accesos remotos, cómo rastrear cualquier intento de invasión. Aprendí. Por primera vez en mi vida, me tomé el tiempo de aprender cada función, cada configuración, cada herramienta de seguridad. Nadie más va a poder tocar este teléfono, me dijo el muchacho sonriendo. Exacto, ese es el punto. Cancelé el plan telefónico que compartía con Esteban. Corté todos sus accesos. Bloqueé cualquier vínculo que nos conectara digitalmente. Mi nuevo número solo lo conocerían 3 personas: el licenciado Ríos, doña Marta y mi prima Elena. Nadie más. Esteban intentó llamar al viejo número. Dejó mensajes. Apareció en mi puerta exigiendo hablar. No voy a hablar contigo hasta que respetes los límites que establecí. ¿Límites? ¿Ahora resulta que tú pones límites? Sí. Ahora resulta que yo pongo límites. Intentó usar la culpa. Soy tu hijo. ¿Vas a abandonarme así? No te estoy abandonando, me estoy protegiendo. Hay una diferencia. Mamá, por favor. Pero su voz ya no me quebraba. Sus lágrimas ya no me doblegaban, porque sabía que eran herramientas, formas de manipularme como lo había hecho durante meses. Valeria intentó intervenir. Me mandó mensajes desde números desconocidos. Está destruyendo a su familia. ¿Así quiere que la recuerden? Bloqueé cada número, cada intento. Asumí una postura que nunca había tomado en mis 61 años de vida. Firme, protegida, sin disculpas. Entendí algo fundamental. El amor no puede costar tu libertad. El amor que te encadena no es amor. Es control disfrazado. Y yo había pasado demasiado tiempo confundiendo control con cariño. Le envié la carta por mensajería certificada, con acuse de recibo, para que quedara registro legal de que había sido notificado. 2 días después, el licenciado me llamó. Doña Laura, su hijo quiere reunirse.
Está muy afectado. ¿Aceptó las condiciones? No exactamente. Quiere negociar. No hay nada que negociar. O acepta los límites o no hay conversación. Hubo un silencio. Entiendo. Se lo haré saber. Supe por doña Marta que Esteban había leído la carta en su carro, estacionado frente a mi casa, que se había quedado ahí sentado durante 1 hora, sin moverse. Se veía destrozado, Laura. Y una parte de mí se rompió al escucharlo. La parte que todavía era mamá. La parte que quería consolarlo. Pero la parte más grande, la parte que había aprendido a protegerse, se mantuvo firme. Porque el hijo que había criado, el que conocía, ya no existía. Y la madre que él había manipulado tampoco existía más. Éramos 2 personas diferentes ahora. 2 extraños tratando de encontrar una manera de coexistir sin destruirse. Y si eso significaba distancia, límites, fronteras claras, entonces que así fuera. Porque finalmente había entendido, el amor verdadero no exige que te pierdas. El amor verdadero te permite encontrarte. Y yo apenas estaba empezando a encontrarme otra vez. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. Doña Marta me contó que vio a Esteban discutiendo por teléfono afuera de su oficina, con la cara roja y las manos temblando. Los problemas en su trabajo estallaron cuando ya no pudo usar mi número como respaldo. Las operaciones que había manejado a través de mi identidad empezaron a revisarse. Preguntas incómodas. Auditorías inesperadas. Una tarde, Valeria llegó a mi puerta. Sola, sin la máscara de frialdad que siempre llevaba. Se veía cansada, rota. «Necesito que me explique qué está pasando con Esteban», dijo sin saludar. «Pregúntale a él». Ya le pregunté. No me dice nada coherente, solo inventa excusas. Cerré la puerta un poco. No es mi problema, Valeria. Es su hijo. Exactamente. Es mi hijo, el que me usó, el que mintió, el que planeó culparme si algo salía mal. Ese es mi hijo. Se quedó callada. Luego asintió lentamente y se fue. Supe por el licenciado Ríos que Esteban intentó justificar todo en su trabajo. Pero la cadena de mentiras se desmoronó sola. Una mentira llevaba a otra, y esa a otra, hasta que ya no hubo manera de sostener la historia. Intentó culparme nuevamente. Mi madre tiene problemas de memoria. Ella autorizó todo, pero ahora no lo recuerda. Pero esta vez no funcionó. Yo había dejado constancia legal, había notificado a cada institución, había demostrado con evidencia que no había autorizado nada. Su coartada perfecta ya no existía. Valeria encontró mensajes viejos en su computadora, conversaciones que él creyó haber borrado, evidencia de sus mentiras, de sus manipulaciones, de sus secretos. La confianza entre ellos se rompió como vidrio. «¿Cuánto más me has mentido?», le gritó una noche. Los vecinos escucharon todo. «¿Cuántas cosas más no sé?». Esteban no tenía respuestas, solo excusas vacías que ya nadie creía. Sus amigos empezaron a alejarse. La historia se filtró. Usó a su propia madre como pantalla, comentaban en voz baja. ¿Qué clase de persona hace eso? Nadie quería asociarse con alguien capaz de traicionar así a su familia. Una noche, doña Marta me contó que lo vio sentado en su carro, llorando, solo, sin Valeria, sin nadie. Se veía destruido, Laura, como si hubiera perdido todo. Y quizás lo había perdido. No dinero, no propiedades, sino algo más profundo, el respeto, el suyo propio y el de los demás. 3 semanas después del confronto, tocó mi puerta, no con la arrogancia de antes, sino con los hombros caídos, la voz quebrada. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Aceptas los límites que establecí?». Asintió. Por primera vez en meses, asintió sin discutir. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Él en el sofá, yo en mi silla, con distancia física que representaba la distancia emocional. «Lo arruiné todo», dijo después de un largo silencio. «Y lo peor es que lo sé. Sé exactamente cómo y cuándo lo arruiné». No respondí. Solo esperé. Te usé. Te traicioné. Planeé culparte si las cosas salían mal. Y lo hice por miedo, por orgullo, por cobardía. Las palabras salían con dificultad, como si cada una le pesara.
Usé tu amor, usé tu confianza, usé el hecho de que siempre habías estado ahí para mí y lo convertí en un arma contra ti. Reconocía su culpa. Finalmente, sin excusas, sin intentar minimizar. Perdí más que mi reputación, continuó. Perdí tu respeto. Perdí el respeto de Valeria. Me perdí el respeto a mí mismo. Vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que tal vez eran genuinas, pero ya no me quebraban como antes. Entiendo si no puedes perdonarme. Entiendo si no quieres volver a verme. Solo necesitaba que supieras que lo sé, que entiendo lo que hice. Hubo un silencio largo, pesado, lleno de todo lo que habíamos perdido. No se trata de perdonar o no perdonar, dije finalmente. Se trata de que ya no soy la misma persona. La madre que conocías, la que aguantaba todo, la que se sacrificaba sin límites, ya no existe. Lo sé. Y tú tampoco eres el hijo que creí conocer. Asintió. Lo sé. Se levantó para irse. En la puerta se volteó. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? No sé. Quizás, pero no será rápido. Y no volverá a ser como antes. Entiendo. Se fue. Y yo me quedé ahí, sintiendo algo extraño. No era alivio, no era tristeza, era simplemente aceptación. El arrepentimiento de Esteban era real, pero el arrepentimiento no devuelve el tiempo, no borra el daño, no resucita la confianza que murió, solo demuestra que finalmente entendió lo que perdió. Pero entender la pérdida no es lo mismo que recuperar lo perdido. Algunas cosas, una vez rotas, no vuelven a ser iguales, y eso estaba bien. Porque yo tampoco quería volver a ser la misma. Los primeros días de mi nueva vida fueron extraños, como aprender a caminar después de una fractura. Creé una rutina completamente nueva. Despertaba temprano y caminaba por el parque. No porque tuviera que hacer mandados, solo porque quería sentir el sol en la cara. Por las tardes me inscribí en un curso de computación en el centro comunitario. Yo, que siempre había dependido de otros para la tecnología, ahora aprendía sola. «¿Ve, doña Laura? Así se descarga la aplicación del banco», me explicaba el profesor, un muchacho joven con paciencia infinita. Y yo aprendía, lento pero seguro. Pagaba mis cuentas en línea, hacía videollamadas, descargaba aplicaciones. El mundo digital ya no me daba miedo. Redecoré mi casa. Compré plantas nuevas para la sala. Cambié las cortinas por unas más claras. Pinté una pared de azul claro porque siempre me había gustado ese color, pero Roberto prefería el blanco. Cada cambio era pequeño, pero juntos transformaban el espacio. Lo hacían mío, realmente mío. El silencio de la casa ya no me dolía. Antes lo llenaba con la televisión prendida todo el día solo para no sentirme sola. Ahora disfrutaba el silencio. Era paz, no soledad. Redescubrí placeres olvidados. Leer sin interrupciones. Cocinar solo lo que a mí me gustaba. Ver películas románticas sin que nadie se quejara de lo cursis que eran. Existía como Laura, no como la mamá de Esteban, no como la esposa de Roberto. Solo Laura. En el curso de fotografía que tomé los jueves, conocí a Beatriz, una mujer de mi edad, viuda también, con historias similares de hijos que se alejaron. «Es raro, ¿verdad?», me dijo mientras tomábamos café después de clase. «Dedicar toda tu vida a alguien y luego aprender a vivir sin ellos. Raro pero necesario. ¿Extrañas a tu hijo?». «Extraño al hijo que creí que tenía. Al que realmente tengo, no». Ella asintió como quien entiende perfectamente. Mi nuevo celular se convirtió en un símbolo. No era solo un aparato. Era mi independencia, mi privacidad, mi capacidad de controlar mi propia vida. Cada vez que lo usaba, recordaba: nadie más tiene acceso, nadie más controla, solo yo. Esteban me mandaba mensajes largos, disculpas, explicaciones, intentos de reconexión. Los leía sin prisa. A veces respondía, a veces no, según mi tiempo, según mi ánimo, según lo que yo quisiera. «Mamá, ¿podemos vernos? Tal vez la próxima semana. ¿Te parece bien el martes? El miércoles es mejor para mí». Conversábamos, pero desde la distancia, con límites claros,
con respeto mutuo forzado pero presente. Valeria dejó de mandarme mensajes manipuladores. Ahora era respetuosa. Distante, sí. Fría, tal vez, pero respetuosa. Doña Laura, le mando fotos de los niños, me escribió una vez. Gracias, Valeria. Nada más. Ni reclamos, ni intentos de controlarme, solo respeto básico. La relación con Esteban no volvió a ser lo que fue. Y con el tiempo, entendí que eso estaba bien. No todas las relaciones deben salvarse. No todos los vínculos deben preservarse a cualquier costo. A veces, el amor verdadero significa dejar ir la versión idealizada de alguien y aceptar la realidad, o alejarte si la realidad te daña. Aprendí que no necesitaba apagarme para que otros brillaran, que mi luz, mi espacio, mi voz tenían valor propio. La casa pequeña en Guadalajara se sintió diferente, más ligera, más iluminada, más mía que nunca. Ya no era el templo de sacrificio donde me había consumido durante décadas. Era mi hogar, mi refugio, mi espacio sagrado. Caminaba por las calles sin miedo, sin culpa, sin las cadenas emocionales que había cargado por tanto tiempo. Si veía a Esteban, lo saludaba. Si no lo veía, no me angustiaba. Mi vida ya no giraba en torno a él. Una tarde, Beatriz me preguntó, ¿eres feliz, Laura? Pensé en la pregunta. Realmente la pensé. Sí, dije finalmente. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Porque había aprendido la diferencia fundamental. Antes vivía como vela que se consume dando luz a otros. Ahora vivía como llama, con luz propia, que nadie podía apagar. Y esa luz, descubrí, era más brillante de lo que jamás imaginé. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿Has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame tu historia en los comentarios. Me encanta saber que no estamos solas en estas batallas. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.